Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, buenos días. Good morning, good morning. ¿Ya puedo empezar o todavía no? Permítame tantito para conectar el audio. Buenos días. Buenos días. Ya se desconectó esto. Alguien apagó la bocina. ¿Alguien desconectó la bocina? ¿No? No hay bocina. Sí, estaba conectada. Esta pareja. Peligroso. Peligroso. No, hombre, agarrarla más un pendejo. Ahí está. Borra eso de la pizarra, ¿no? Borra eso de la pizarra. Sí. Oye, no sigas ese consejo de la pizarra, ¿eh? Ninguno de ustedes. Alguien le movió. El que no arriesga no gana, Doctor Julio. Sí, Ya se la ¿listo? creyeron, ¿verdad? Doctor Julio. Sí, los escucho. Sí, ya puedes empezar, ya te escuchamos. Perfecto. Muy buenos días a todos. Esta mañana vamos a tener una clase que es bastante interesante. Es una patología que hemos estado viendo en incremento durante estos años, más con la tecnología. Y pues creo que hemos tenido bastantes casos tanto pues, en el instituto que estábamos o en Américas o en Santa Mónica, que hemos realizado cirugías hasta a estos pacientes con miopías altas, agujeros maculares, experimentos de mácula con agujero, sin agujero o con tracción que está eminente un agujero. Y las hemos visto ahí en Santa Mónica en las cirugías y creo que hemos tenido cierto contacto con esta patología y por eso lo hace más interesante. Y más aún porque es una cirugía de todas las cirugías de mácula, es de las cirugías más difíciles por hacer. Una cirugía con una longitud axial, una longitud axial larga, con un desprendimiento solamente macular, o más, con un agujero, con una membrana, lo hace muy difícil, lo hace muy difícil. Y los resultados, pues, a veces no son tan buenos como uno quisiera. Entonces, pues es un tema bastante interesante, bastante con un grado de dificultad y que creo que va a ser de mucha importancia escucharlo esta mañana. Entonces, pues el tema de hoy, como lo están viendo en la pantalla, es miopía alta y complicaciones vitreoretinianas. Meramente enfocándonos en la cirugía, en los puntos claves que nos van a ayudar para hacer algo con buen pronóstico. Pues la incidencia varía mucho en grupos étnicos, vemos que hay un aumento en esta patología. Los más afectados son los asiáticos y los europeos, pero pues no se descarta, también en México hay cierta cantidad. La miopía alta, estamos hablando de una esfera mayor de 6 dioptrías o una longitud axial mayor de 26,5 milímetros. La miopía patológica se define cuando hay una miopía alta, o sea, una esfera mayor de 6 dioptrías o una longitud axial de 26,5 milímetros junto con alguna patología del polo posterior.
Eso ya estamos hablando de una miopía patológica. Y se caracteriza por la formación de estafilomas posteriores, neovascularización coroidea, atrofia corioretiniana, fibroesquisis miópica y los agujeros maculares con o sin desprendimiento de retina. Todas estas entidades o todas estas presentaciones van a caracterizar una patología miópica en el polo posterior. La herramienta de nuestro brazo derecho es el OCT. Es nuestra herramienta que vamos a estar monitorizando cuándo vamos a hacer una cirugía o cuándo ya no es una cirugía tan efectiva o cómo va a ser el pronóstico. Y es cuando podemos ver esas zonas donde vamos a encontrar la feobiesquisis, vamos a encontrar las tracciones, vamos a encontrar el agujero macular, vamos a encontrar los desprendimientos de maculares en ciertas capas de la retina y ahí es donde vamos a tomar la decisión de hacer la cirugía. El primer factor a tener en cuenta es que, pues primero es la esclera, ¿no? Tenemos una esclera muy delgada, entonces tenemos que tener mucha precaución. Por eso cuando realizamos la cirugía siempre buscamos un calibre pequeño, mínimo 27. 27 sería lo ideal, pero 25 también está recomendado en la literatura. ¿Por qué? El cirujano debe colocar una sutura donde la esclerótica sea lo suficientemente gruesa, si es necesario. Entonces, pues, tratar de buscar un lugar donde no hay una zona azul en la esclerótica para poner los trócares. También el momento de suturar tenemos que ser con mucha delicadeza para no lesionar esta zona. Y como la esclera es delgada, es más probable la incidencia de fuga. Los ojos grandes, el humor acuoso pues se produce a la misma velocidad, pero se va a tardar más de llenar esa cavidad. Entonces es muy común en los postoperatorios tener hipotonía porque tenemos un ojo grandote, segundo porque hay alta incidencia de fuga y pues tenemos esa esclerótica delgada. Entonces esto es una perla, algo muy importante, siempre a utilizar un calibre pequeño, un calibre 25-27, buscar esa zona donde tenemos un grosor grande o que no esté azul, por lo menos esa zona donde vamos a poner el trocar. Esto nos va a ayudar al posoperatorio para que no tengamos hipotonía. Se recomienda entrar en 2 pasos, angulado y luego perpendicular, no solamente angulado, porque angulado vamos a hacer que, en un ojo normal estamos intentando hacer un túnel largo, pero si solamente lo ponemos angulado en una esclera delgada, no vamos a poder realizar tratar de meter el trocar en Z, ¿no? Entonces, siempre levemente angulado y luego perpendicular para forzar esa entrada en Z, para una buena construcción de la herida. La filtración persistente por la herida y la hipotonía siguen siendo en aumento en estos casos, pero pues siempre tratar de ayudarnos con una sutura y bien colocada en la superficie, no de espesor completo, y pues esto va a disminuir las probabilidades de hipotonía o una endoftalmitis. Otros factores importantes es que los ojos aumentan, altamente miopes tienen una cavidad vítrea grande, lo que esto pues, produce lo que ya habíamos comentado, que el humor acuoso no llena esa cavidad rápidamente, entonces vamos a tener hipotonías. La hipotonía postoperatoria y la miopía alta aumentan el riesgo de hemorragias coroideas, como ya lo sabemos. La hipotonía también dificulta el autosellado de la herida. La pion debe establecerse más alta de lo habitual. O sea que si nosotros pues, ya tenemos una pio táctil que nosotros siempre ya consideramos dependiendo de nuestras características de nuestra cirugía, pues la dejamos levemente más alta o la dejamos menor, porque ya conocemos cómo nosotros operamos, ¿no? Entonces, en estos casos hay que tratar de dejarla levemente más alto de lo habitual para mantener esta rigidez posoperatoria, este tono adecuado para que no tengamos hipotonía, tratar de prevenirla de esta manera.
Además, si se observa una fuga de gas o de líquido en el sitio esclerótica, el cirujano debe considerar colocar esa sutura. Si se desarrolla hipotonía el día 1 después de la cirugía, el cirujano debe asegurarse que no haya fugas por la herida ni signos de infección. Y esto se tiene que estar checando todos los días hasta que tengamos una hipotonía adecuada. Si se llena la herida, la piel suele volver a la normalidad en unos pocos días. Si hay un buen sellado de la herida, solamente se tardaría lo que es la producción del humor acuoso para que tengamos una cavidad completamente llena. Se identificó fobiosquisis miópica, hablando de epidemiología, en el 9% de los pacientes con estapiloma posterior. Pacientes con agujero macular y desprendimiento de retina, el 8,5% desarrolla la misma patología en el ojo contralateral dentro de los 4 años. Entonces, pues siempre hay que estarlos evaluando estos pacientes. Estos pacientes son los que se casan contigo y los evaluamos cada 6 meses, cada 4, dependiendo las características que hagamos en el polo posterior, pero los vamos a ir viendo. Si ya vemos amenaza, pues empezamos a planear una cirugía. La incidencia no es tan alta después de la queratomiolisis in situ con láser, que es del 0,25%, levemente mayor que la media. Entonces, pues en láser, pues es una complicación poco común, el desprendimiento de retina regmatógeno, y sin embargo es mucho mayor después de la facorrefractiva o catarata todavía. La facorrefractiva aumenta el 7,3% en 3 años y 8,1% en 7 años. Entonces, todos estos pacientes que realicemos cirugía refractiva o facorrefractiva, hay que estarlos vigilando, hay que hacerles un sellado de la retina periférica con láser argón preventivo para ver si hay alguna lesión predisponente, y hay que estarlos, hay que empoderarlos con signos de alerta para que si se presenta, pues tener al paciente rápidamente en la consulta y poder abordarlo. El desprendimiento de retina es una complicación rara, pero generalmente después de la cirugía de catarata es menor que la facorrefractiva. La cirugía de catarata es menor, con tasas de incidencia de 0,93% en la población general y 2,2% después de la facomulsificación en ojos altamente miopes. Una alta probabilidad de que ocurra un desprendimiento de vitrio posterior dentro de los 5 años posteriores a la cirugía parece estar asociado con una mayor incidencia, ¿no? Eso está por la longitud axial. La fobiosquisis miópica se caracteriza por retinosquisis con o sin desprendimiento de retina localizado y es específica de la miopía alta. Se ha informado que la fobiosquisis miópica se caracteriza por variaciones de la arquitectura fovial, incluyendo un quiste fovial en el 47%, un agujero lamelar en el 29% y un desprendimiento fovial en el 29%. Entonces, los daños del polo posterior son muy comunes en este trastorno. La patología de la fobiosquisis miópica se ha descrito recientemente. Esto es algo que tiene alrededor de 10 años. Es una patología reciente y con la tecnología del OCT, es que hemos podido estudiarla, hemos podido definir cuándo se debe de operar, hemos podido ver las características foviales y ver cómo se comporta esta zona. Varias imágenes del OCT de estos ojos miopes han llevado a la hipótesis de que la retina interna es menos flexible que la retina externa y vasorretinados. Por eso esa elongación produce que se estire y que se desprenda. Los estudios histológicos han mostrado retinosquisis en múltiples niveles en la capa plexiforme externa, la capa plexiforme interna, la capa de células ganglionales y las fibras nerviosas. También encontramos una membrana fibroprerretiniana, una MER en estos casos, muy común. Y la retinosquisis está fuertemente, ocasiona una tracción y se observa un agujero lamelar en la región fovial. Un estudio con microscopía electrónica muestra que la membrana limitante interna estirpadas presentan restos celulares y fibras de colágeno en el 70% de todas las fobiosquisis miópicas.
mucho más que los agujeros maculares no miopes idiopáticos, mucho más que en este caso mostró alrededor del 0% de células y restos celulares en la membrana interna. Entonces, ¿qué nos habla de esto? Tenemos una fuerte correlación de una membrana epirretiniana en problemas fobioquísticos miopes. Además, era probable encontrar más células gliales fibrosas en la superficie interna de la membrana limitante interna. Y la tracción microvascular puede verse como la separación arteriolar de la retina. O sea, estas zonas donde pasan los vasos son lugares de tracción. Todos los lugares de tracción que ya los conocemos, nervio óptico, la mácula, los vasos o las arcadas vasculares van a ser zonas de tracción. Los desprendimientos de membrana limitante, como retinosquisis interna, a menudo se observa en ojos altamente miopes, lo que explica la retina, una tracción de
¿Sí me escuchan? Se desconectó, me sacó del Zoom, pero yo creo que ya estoy conectado otra vez. ¿En qué diapositiva no se quedaron o hasta donde yo me llegué? Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, Julio, buenos días. Adelante, Julito, te Ah, escuchamos. sí. Entonces, pues nos quedamos en esta parte, ¿no? Una parte, algo que explica o la fisiopatología de esta biosquisis es que vamos a tener una membrana, una MER, una membrana epirretiniana, que va a estar traccionando la membrana limitante interna, por eso vamos a tener desprendimientos solamente la membrana limitante interna y consecuencia pues va a seguir traccionando todo el resto de la retina neurosensorial y vamos a tener desprendimientos de toda la retina neurosensorial, ¿no? Como lo vemos aquí en la foto. Y también, y esto es lo que explica que es que hay un factor que está traccionando la membrana limitante interna, el desprendimiento de membrana limitante interna. Y esto, con las evaluaciones o los estudios que han realizado con microscopía de alta definición, encontramos muchas células y fibrosis arriba de la membrana limitante. Entonces, eso explica una membrana birretiniana que está traccionando esta membrana. También hay elevaciones en la retina interna junto el reconocimiento de los vasos de la retina. Entonces, estos puntos o estos signos de carpa, vamos a ver que, y cuando esto es con alta definición. No voy a... ¿Ya me escuchan? Me voy a conectar con el celular porque no sé qué está pasando. Adelante, sí te escuchamos. Sí. Me voy a conectar con el celular. Ya estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Listo.
Muy bien. ¿Pueden ver mi pantalla? Aún no, Julito. No, no se ve. ¿No? Listo, ¿verdad? Bueno, me conecté a través de mi celular. Es posible que así sea mejor. Entonces aquí nos habíamos quedado. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Ahora sí, Sí. adelante. Bueno, disculpen. Entonces estábamos hablando de que la fisiopatología radica en que hay fibrosis, hay células gliales en la superficie de la membrana limitante interna. Entonces esto está creando una atracción a través de la longitud y causa por la longitud axial elevada y el estafiloma. Entonces está causando una atracción meramente en la membrana limitante interna. Por eso es que encontramos estos. Por eso es que encontramos estas zonas de tracción en las donde se ve la fotografía, donde hay un desprendimiento de membrana limitante interna y también hay un desprendimiento de la retina neurosensorial. Entonces, esto es lo que explica que sí hay una membrana epirretiniana y que sí es por esa causa, ¿no? La elevación en carpa este signo que encontramos es por tracciones de las arcadas vasculares o de los grandes vasos. Sabemos que también las arcadas vasculares es otro punto donde hay mucha fuerza de ese vítreo posterior y la retina, y ahí es donde encontramos estas zonas de tracción. Entonces, siempre cuando hagamos esta zona, tenemos que hacer un rasurado macular muy, muy bien realizado y luego un peeling. Un estudio de OCT de 200 ojos altamente miopes informó una incidencia del 6% de desprendimiento de la membrana limitante interna, una incidencia del 13,5% de retinosquisis y una incidencia del 20% de micropliegues vascular retinianos. Los micropliegues vascular retinianos son esos signos de carpa, esas zonas de tracción puntiforme de la retina o desprendido de la retina de los grandes vasos, de las arcadas vasculares. Estos componentes generan una fuerza de tracción hacia adentro de la retina interna que potencialmente divide la retina causando retinosquisis y finalmente conduce a DR-fobia. La corteza vítrea, que se adhiere a la superficie de la retina alrededor del regma, provoca una tracción tangencial que genera un componente de vector hacia adentro del estafiloma profundo, lo que resulta en desprendimiento de retina. La liberación de la tracción retiniana es fundamental para la reinserción exitosa de esta zona. Por lo tanto, la vitrectomía con limitantorexis es efectiva. Los médicos a veces observan agujeros maculares sin desprendimiento de retina, lo que indica que la formación de agujero macular no siempre conduce a un desprendimiento de retina. Entonces, por eso hay esa corriente de doctores donde ellos prefieren monitorizar al paciente y no realizar cirugía cuando hay un DR, cuando hay un agujero macular, pero no hay DR. Un agujero macular con retinosquisis típicamente se presenta con un estafiloma posterior profundo, lo que explica la menor tasa de éxito anatómico después de la cirugía. Es más difícil cerrar el agujero macular debido al exceso de estiramiento de la retina. Una configuración más plana del estafiloma ejerce menos estiramiento en la retina y por lo tanto existe una mayor probabilidad del cierre de agujero macular. Por eso estos cerclajes maculares que se están realizando ahorita, que los vamos a ver más adelante. La observación por OCT del borde del agujero macular proporciona una pista para el pronóstico. Entonces, si tenemos tracciones de ese borde del agujero macular, pues es indicativo sí o sí de la cirugía.
Sí, sabemos que muchos de estos pacientes van a progresar a un desprendimiento macular. Entonces, pues en nuestra escuela la tendencia es operar. Pero también se ha observado que muchos de estos pacientes no progresan. Y también se ha observado que la mayoría de estos pacientes en el postoperatorio, el éxito es mucho menor cuando ya hay un agujero macular. Por eso, la cirugía preventiva antes del agujero macular es clave. Ahí es donde vamos a tener el mayor éxito visual posterior y va a ser mucho, mucho mejor para el paciente. Ya cuando tenemos un agujero macular, el pronóstico visual disminuye muchísimo. Pero pues sí, yo creo que sí está la indicación para la cirugía sí debería ser. Mi punto de vista, ¿no? Hay corrientes de doctores que no, hay corrientes de doctores que sí, pero yo creo que sí. Pero bueno, cada quien eso lo va a pautar, ¿no? El desprendimiento de retina posterior por microagujeros paravasculares, que son estos que están en la fotografía, que están alrededor de los vasos o de los vasos, que son muy comunes por estas zonas de tracción, estas zonas fuertes de adherencia del vítreo a los grandes vasos o a los vasos, pues existen estos microagujeros. Entonces hay que hacer un buen rasurado de estas zonas, un buen rasurado de todos los vasos, en todas las áreas de los vasos hay que hacer un buen rasurado, pasar el vitrector muy cerca con potencias de vitrectomía muy altas para no generar tracción y solamente hacer el rasurado y tampoco no pegar la retina, ¿verdad? Entonces los microagujeros suelen ser orificios retinianos pequeños, redondos u ovalados asociados con los vasos principales, lo que habíamos comentado, y muchas veces encontramos varios. Un estudio de OCT de ojos altamente miopes informó que la tasa de incidencia de quistes retinianos y agujeros paravasculares fueron del 50 y el 25% respectivamente. Entonces es muy común encontrar estos microagujeros. La lesión vitreoretiniana suele ser fuerte en las regiones paravasculares. Entonces por eso es la razón que encontramos eso. Suelen ocurrir en mujeres muy miopes de mediana edad a mayor. Esto es muy común en las mujeres. En un estudio encontraron 44 de 52 pacientes eran mujeres. Entonces, la prevalencia en mujeres es mucho más alta. Los pacientes normalmente son conscientes de la distorsión visual central si solo tienen retinosquisis y un escotoma central relativo. Si no hay escotoma central relativo, la mayoría de los pacientes hasta ni se dan cuenta. Los pacientes pueden notar una escotoma absoluta en el centro del escotoma relativo cuando se abre el agujero macular. Ya cuando tenemos un agujero macular, se correlaciona. La foveosquisis miópica puede reconocerse como una ligera elevación, sin embargo, es difícil diagnosticar con precisión sin OCT. Entonces, siempre el OCT va a ser nuestra herramienta favorita para toma de decisiones. Por ejemplo, si se encuentra un desprendimiento foveal en las imágenes del OCT, es probable que la formación de un agujero macular comience en un futuro cercano. Entonces, aquí es cuando tenemos que indicar rápidamente una cirugía, lo más pronto, primer mes, segundo mes. ¿Por qué? Porque vamos a poder prevenir esa formación de agujero macular, y si se llega a formar el agujero macular, ya nuestra agudeza visual se derrumba significativamente. Hasta que muchos doctores prefieren ya ni operar. Entonces, pues esto es la clave, ¿no? Estar monitorizando al paciente, vemos que ya hay tracciones, vemos que ya hay un desprendimiento foveal, vemos que hay quistes, hay una foveosquistes, pues hay que operar. Sin embargo, el paciente presenta solo retinosquisis, pero no a un desprendimiento de retina foveal. La cirugía no es tan urgente. Entonces, solamente cuando hay foveosquisis, casi siempre la agudeza visual está alrededor de 20-40, entonces no es tan indicativo la cirugía. Pero también hay cierta corriente de doctores que dicen, no, pues mejor hay que hacerlo. Yo creo que cuando no tenemos una
No es posible una evaluación constante, una monitorización del paciente, que el paciente se traslada o vive en zonas donde no va a venir con sus citas rutinarias, pues ahí más aún es indicativo la cirugía. El diagnóstico de agujero macular también es difícil en la miopía alta, especialmente en casos con la retina adherida. Entonces, el OCT va a ser la herramienta para poder diagnosticar esto. Entonces, el tratamiento de la fluorosquisis. El curso natural de la fluorosquisis miópica es desfavorable. Entonces, sabemos que estos pacientes tarde o temprano van a terminar en tracciones, en desprendimientos de retina, en agujeros maculares, en metamorfosis, en todo lo que ya sabemos que se genera, ¿no? Entonces, hay que estarlos vigilando y hay que operar. Los investigadores informaron que la visión disminuye el 69% de los pacientes. Se desarrolló un agujero macular en el 31%. Después de alrededor de 3 años de seguimiento. Y en el 50% de los pacientes con retinosquisis se desarrolla un agujero macular o un desprendimiento de retina después de 2 años. Entonces, aguas. Si tenemos pacientes de este tipo, hay que intervenirlos, hay que estarlos monitorizando con OCT frecuentemente, y en cuanto veamos que esto está progresando, hay que operar para salvar esa agudeza visual. Estas observaciones alientan a la cirugía para tratar la fluorosquisis miópica con profilaxis para prevenir agujeros maculares con el consiguiente desarrollo del desprendimiento de retina. Indicaciones quirúrgicas. La fluorosquisis miópica a veces es asintomática por lo menos en las fases iniciales. En estos casos, la vitrectomía pues no es indicativo. Si tenemos una menos de 20-40 o una 20-40 o mejor, pues ahí sí nos quedaríamos en observación con este paciente. Pero si ya vemos que está 20-40 y ya progresa a 20-60, pues ya estamos viendo que hay una progresión, y la incidencia es que alrededor de 2 años vamos a tener agujeros maculares o desprendimientos de retina. Entonces vamos a operar a este paciente. La probabilidad de mejoría visual después de la cirugía es de alrededor del 80% en casos con desprendimiento foveal, y retinosquisis sola el 50%. La probabilidad de mejoría visual es sustancialmente menor si hay agujeros maculares presentes, lo que hemos mencionado repetidamente en las otras diapositivas. Los agujeros maculares tienen una baja tasa de cierre después de la cirugía. Por lo tanto, la intervención quirúrgica antes de la formación del agujero macular es lo ideal. A menudo se desarrolla un desprendimiento de retina localizado en el estafeloma posterior del agujero macular. Sin embargo, puede haber beneficios quirúrgicos solo en casos específicos. La retina se separa del EPR y sigue la distancia mínima que une el borde posterior del estafeloma en el sitio opuesto, lo que mantiene el equilibrio. Esto explica por qué esos estudios o esos papers que leemos que ciertos doctores no recomiendan, es porque ellos mencionan que cuando ya hay un desprendimiento de retina por el estafiloma, por los bordes del estafiloma, generan un equilibrio perfecto y ya no hay tracciones. Entonces, ellos dicen que ese desprendimiento de retina ya no va a seguir avanzando después de la mácula o después del estafiloma, del área del estafiloma. Entonces, por eso, ciertos doctores que prefieren no realizar cirugía. La cirugía debe realizarse lo antes posible si la situación progresa, ya que los pacientes tienen riesgo de pérdida visual. Y un agujero macular inminente, pues es indicativo. La retina suele volver a adherirse al EPR lentamente después de la cirugía. Esto es clave. El resultado visual asociado con la fluorosquisis miópica es favorable si no desarrollan agujeros maculares, lo que hemos repetido varias veces. El 70% de los ojos con desprendimiento foveal tuvieron una mejoría visual significativa en comparación al 42% del grupo de retinosquisis. La tasa de cierre de agujero macular con retinosquisis ODR es del 30%, o sea, muy pobre ese éxito. El 70% no tienen buena agudeza visual y no se cierra el agujero macular. Entonces, pues lo ideal es operar antes del agujero macular. El agujero macular se cierra en la mayoría de los casos sin retinosquisis o desprendimiento de retina. El nivel visual postoperatorio varía según el grado de la atrofia cororetiniana. La agudeza visual media fue inferior a 20-200.
El seclaje macular o el seclaje escleral puede compensar cualquier fuerza de tracción y es indicativo en estas cirugías que vamos a hablar más de eso. Por esta razón, en un estudio comparativo mostró una tasa de reinserción inicial ligeramente más alto en la vitrectomía, ligeramente más alto con cerclaje que la vitrectomía sola. O sea, 90% con vitrectomía y cerclaje versus 70% vitrectomía sola. Un sistema de vitrectomía, pues el procedimiento quirúrgico, un sistema de vitrectomía de calibre 25-27 sería lo ideal, por lo que ya mencionamos de la esclera delgada y de las hipotonías posoperatorias y el uso de triamcinolona. Esto es también muy importante, muy importante, poner triamcinolona para poder visualizar cualquier remanente de la corteza vítrea. Cualquier remanente de la corteza vítrea va a generar tracción y va nuevamente a desprender esa retina. Esta es la parte de las partes más importantes de esta vitrectomía. Quitar todo ese remanente cortical de toda la superficie de la retina. La membrana limitante interna está separada de otras capas de la retina en las imágenes de OCT en la mayoría de los ojos, lo que sugiere la rigidez de esta membrana limitante, por eso la importancia. Entonces, totalmente justificado el peeling de la membrana limitante interna en todas las cirugías de este tipo. Se va a realizar con calibres pequeños, se va a hacer una vitrectomía, un rasurado aquí cuando hablamos del rasurado de la corteza vítrea, es del rasurado de toda la corteza vítrea, generalmente de la mácula, no de la base vítrea. Entonces, cerciorarnos con triamcinolona, que quitemos todo, hacer un peeling y también taponamiento. Muy importante usar un taponamiento prolongado. ¿Por qué? Porque recordemos que habíamos mencionado en las diapositivas anteriores, la retina suele volver a adherirse al EPR lentamente después de la cirugía, lentamente. Entonces, tarda en adherirse al EPR. Entonces, un taponamiento prolongado. C3F8 sería lo ideal para mantenerlo ahí efectivamente alrededor de 3 semanas o más, ¿no? Es fundamentalmente sostener la retina durante tiempo prolongado para la recuperación integral de esta retina. Cerclaje escleral. El cerclaje escleral, pues, es también bastante importante, perdón. ¿Por qué? Porque va a disminuir esas tracciones longitudinales o axiales. Entonces, se habla de una mejoría del cerclaje escleral, hablando alrededor, si una mejoría es del 70%, aumentamos un 80% y en algunos estudios hasta el 90%. Sin embargo, la interrupción de la circulación coroidea, ya que sabemos que estos pacientes tienen, hay un componente isquémico muy importante, por esa longitud axial tan elevada, pues hay que tener mucha precaución de no dejarla tan apretada para no restringir la circulación. Entonces, el cerclaje macular, esto es lo más nuevo, esto es lo más que se está estudiando ahorita. Ya hay muchos tipos de cerclajes maculares, ya no son metálicos como los primeros que salieron. Hay bandas ya que parecen una X, que van casi alrededor del nervio óptico posteriores. Entonces, son muy eficaces. Esta técnica es la más eficaz, es la técnica que aumenta hasta tasas superiores del 90% y en ciertas literaturas del 100% de éxito. También este pandeo macular cambia todo el área macular, cambia la convexidad, destruye ese estafiloma, regenera otra vez esa arquitectura posterior de la esclera y pues ya no va a tener esa tracción tangencial y esa separación del EPR con la retina neurosensorial. Entonces, con este pandeo macular del cerclaje macular, pues vamos a tener mucho éxito. La curva de aprendizaje de esta cirugía, pues sí, menciona la literatura que es un poquito más
larga esta curva de aprendizaje para colocar estos anclajes maculares, pero pues hay que seguir avanzando en nuestros conocimientos quirúrgicos para pues dar un mejor resultado a los pacientes. Entonces yo creo que sería algo bueno pues intentar este tipo de cirugía que yo nunca lo he hecho, me gustaría realizarlo. Entonces esta sería una buena alternativa. Sin embargo, también habla sobre pues estamos presionando la mácula, estamos presionando una área donde atrás de ese PR, de esa membrana de Bruch, encontramos la coroides, la zona más importante para irrigar la mácula. Entonces, pues tenemos que ser muy cuidadosos en no presionar demasiado y comprometer la circulación cordea macular, que eso sería catastrófico, ¿no? Entonces, pues yo creo que con esto termino esta clase y muchísimas gracias por su atención. Disculpen por todos los problemas ahí técnicos, pero pues es el problema digital que he tenido, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Adelante. Todo bien, Julito. Felicitaciones en la práctica. Sí, así. Está el desayuno del laboratorio bien. Para cuando termine, lo tiene previo nochecito. Gracias. Bueno. Sí. ¿Tienen miedo de venir al ya sintió una cierta vergüenza y pena. Muy buena clase, Julio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Saludos a todos. Buen día para todos. Buena clase, Julio. Gracias, Arana. Estamos en contacto. Cuidado, eso es más en la noche, toda la primera, porque entonces, no sé qué ganas, pues el doctor. Estamos pendientes de lo que sí. Pero no Se fue el mundo. Qué vergüenza. Esto es otra vez. Ahí. Pero sí, es una vez que no sé qué es. Sí, ha habido un aquí de que se me queda aquí. Pues hablando ahora, güey, tienes muchas patatas. Sí. ¿Qué modo que se van así de casa? No te gusta mucho nada. Bueno, voy a permitir no había presentar, no mis para Está bien, hija. Entonces terminado, quiero a ver esa nada, pues. Ya tarde. Música mismo y ahí terminamos siempre. Entonces, ¿cuál vamos a ir?
Hoy va a haber hecho consulta. No creo porque es enamoración. Sí, pero tengo muchas instalaciones. Por la instalación. Ah, pues empiezo yo. Que hay mucha gente de ceremonia que no. Vale, pues José Luis. Pero si hoy no puedo ir, Ah, pues sí, con el boleto de Comoco. Bueno, por toda la pinche los que van todos los gerentes y todo esto. Hola. Dime, ¿qué fue? Mamá, ceremonia. Todos esperamos. Porque se gana. Ok. No lo pensabas. Pues está listo. ¿Estás déjame pues hecho cuidado. 14 horas No. 16 horas y de vuelta, cabrón. Yo creo que es factor. ¿Viste como 2 veces, Julio? ¿Viste como 2 veces nada más? ¿Lo viste como 4? Vamos a ver. Sí. ¿Qué pasa? No fumas este que si no fumas, puedes 3 meses. 3 meses y 9 días. Sí. Yo siempre digo Entonces más grande, 542. El más grande. ¿Por qué tampoco no necesito regalar un segundo para activarlo? Entera. No. Lo que pasa es que esta terminal se pasa nomás, pero adelante ya no puedes poner. Normalmente de aquí hay un problema. No, ahorita estoy en una clase, entonces no puedo desconectar. Disculpa. El número se duplica. ¿No puedo pasar después? ¿No? Ok, gracias. ¿Se puede pasar después? Tema incorrecta. Así se duplicó ese número. Ahí estamos. Sí. ¿Sabes qué es otra clave? No sé. Perfecto, ya que se está facturando, la recarga la casa y si ya les entrego. Gracias.